Una de las posibilidades que podrían ponerse en juego para empezar a revisar, a generar una lectura atenta de la situación actual podría ser no solamente la testificación de hechos, el apreciarlos, el verlos a través de redes o información de medios masivos, sino también la articulación de esos contenidos en torno a las líneas de tiempo que se van planteando. En ese sentido, creería que la, el espacio de confrontación abierto en la plazoleta Misak podría servirnos de ilustración para notar cómo hay una gran cantidad de fuerzas en pugna y cómo cada una de ellas trata de sacar provecho al respecto. Entonces, volviendo a esa plazoleta y recuperando información que circula en redes y circula en medios informativos, podríamos ver cómo la novela en torno a la escultura de Dylan Cruz no termina. Y una estatua de Dylan Cruz fue puesta en el lugar donde el 7 de mayo indígenas Misak tumbaron la de Gonzalo Jiménez de Quesada. Este fue un acto simbólico, pero el artista que la hizo no estuvo de acuerdo porque la sacaron de un lugar donde permanecía guardada. De esta manera, algunos manifestantes e indígenas que llegaron a la plazoleta El Rosario, ubicada en el centro de Bogotá, pusieron la estatua de Dylan Cruz, el joven que en 2019 perdió la vida en medio de una intervención del ESMAD durante una marcha. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada, pues, sin mi autorización, indebidamente, ¿cierto? Maestro, yo quisiera, cuando muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. Es algo que también me ha cogido de sorpresa. Fernando ha estado organizando todo este plan y organizando que esta escultura quede acá. No sé si sea digna mi obra de estar acá. La obra se hizo para Dylan Cruz, se hizo para doña Alejandra para que estuviera en el espacio de allá. Esperemos que dure lo que pueda durar como un símbolo de resistencia más que un símbolo de rebeldía. Siempre es mostrar que es algo diferente, que no deben matar a nuestros jóvenes. Gracias a la lucha que llevamos día a día, nosotros con las marchas, hablando, combatiendo de un modo más pacífico, se han logrado grandes cosas. La invitación, como siempre, muchachos, es a resistir, pero a no dejarnos matar tampoco, ni a matar tampoco. La idea es que la paz se lleve con paz en nuestros corazones, se lleve en nuestros seres. Desafortunadamente, de lado y lado hay personas malas y han logrado acabar con algo que es muy bello, que es la vida de nuestros jóvenes. Yo nunca estaré de acuerdo con que maten a los jóvenes, porque ustedes son nuestro futuro, por ustedes luchamos, cada uno lucha por sus hijos, para que sus hijos salgan adelante. Pero ustedes como jóvenes también tienen que aprender que hay cosas que se hacen con inteligencia. ¿Sí? Vamos a resistir, vamos a luchar, vamos a mostrarle al Estado que somos capaces de hacer grandes cosas inteligentemente. Los invito a que sigamos marchando, a que hablemos de paz, a que nos unamos, hay mesas de diálogo, mostrémonos en esas mesas de diálogo, luchemos por lo que tenemos que hacer. Pero no nos dejemos incitar ni llevar a la violencia porque nosotros no somos violentos. Nosotros los artistas somos paz y ustedes jóvenes me acompañaron y me enseñaron a la paz y me dieron paz y me mostraron que la paz se hace con hechos. Ustedes son nuestro futuro y que el aplauso sea para ustedes y para los que no están con nosotros. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada, pues, sin mi autorización, indebidamente, ¿cierto? Entonces, creo que la situación que se está viviendo con ese espacio más que con esa escultura podría servirme, la utilizo, no podría, la utilizo de entrada para hablar de la exposición Disobedient Objects que se realizó entre el 26 de julio de 2014 y el 1 de febrero de 2015
en el Victoria and Albert Museum, donde básicamente se tenía como una premisa curatorial relacionada con observar, analizar, recuperar para el espacio, recuperar para el espacio, no, traer al espacio de exhibición objetos que hubieran sido utilizados en movimientos sociales con la idea de permitir su comprensión en muchos casos en un, un espacio de reflexión inestable donde esos objetos perfectamente, como dicen la curadora Catherine Flood y el curador Gavin Greenman, donde básicamente no se trata tanto de salir a la calle para tomar el objeto y llevarlo al museo, sino salir a la calle, ver la movilización, dialogar con las personas responsables de estas acciones y pedirles que les permitan ingresar los objetos al museo, en algunos casos transitoriamente, para que estos adquieran una lectura global y una lectura mucho más amplia respecto a por qué se usan, para qué se usan y qué consecuencias se pueden derivar de su empleo. En ese sentido, dentro de los objetos a exhibir, por ejemplo, y lo van a destacar inicialmente en la introducción del catálogo Flood y Grindon, entre los objetos que van a exhibir va a estar una cacerola utilizada en Buenos Aires en diciembre de 2001 en un espacio, ya que es como significativo el señalamiento que se hace desde la curaduría, en un espacio que venía a ser reconocido como la primera revuelta nacional en contra del capitalismo desregulado, como que ellos ya están estableciendo como un punto de partida para tratar de establecer los marcos temporales desde donde van a realizar su estudio y también para notar entonces cómo el proceso de toma de acción está acompañado de una serie de insumos, de objetos, de discursos, y en este caso se van a quedar con los objetos para mirar entonces ellos cómo van a configurar, cómo reflejan, cómo evidencian las reivindicaciones por las que se está luchando. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada pues sin mi autorización indebidamente, ¿cierto? En la introducción citan a Gastón Bachelard en una parte que quisiera leer. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada pues sin mi autorización indebidamente, ¿cierto? Desobedecer para tomar acción es el refrán de todos los espíritus creativos. La historia del progreso humano es la acumulación de una serie de actos prometeicos. Básicamente, en este sentido se podría notar cómo la recuperación que se hace de parte de la curaduría respecto a un hecho de rebeldía en el mito de Prometeo, que fue castigado, como al recuperar la palabra de Bachelard permite activar esa mirada que ellos van a dar, y es que sí, básicamente la acción de desobediencia está acompañada de una aspiración por generar un cambio en el entorno donde se contextualiza ese acto desobediente, y ese acto como tal determina modificaciones a futuro, modificaciones que pueden apuntar a progreso, tal cual como se establece con la cita que traen de Bachelard, pero que también podrían traer modificaciones no necesariamente benéficas para un grupo humano. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada pues sin mi autorización indebidamente, ¿cierto? Ahora bien, Flood y Grindon entonces establecen una lectura respecto a la representación de procesos de tensión social en cierta iconografía que acompañó el progreso, o más bien el sistema económico y sociocultural que concebía como progreso la industrialización, y cómo a partir de allí se generaron, a partir de allí no, dentro de ese espíritu, dentro de ese contexto sociocultural, se generaron una serie de imágenes para reflejar las tensiones que empezaban a aparecer. Se recupera entonces el hecho de que en algunos casos
arquitectos clásicos y después diseñadores gráficos establecían una representación entre progreso y caos, denotando que la categoría de progreso se podría representar con la imagen de Hércules como el varón fuerte, maduro, que se opone a la hidra, lucha con ella y en ese sentido trata de imponerse para imponer el orden sobre el caos. La lectura que establecen Flood y Grindon es la de que en ese tipo de imágenes se refleja ya la tensión social que produce la industrialización metropolitana. Hércules imponiendo el orden sobre el sistema global del trabajo, Hércules imponiendo el orden sobre, administrando orden de hecho, sobre comunidades que podrían en algún momento intentar arrebatarlo o no seguir sus mandatos. Básicamente, nuevas clases trabajadoras que podrían establecer modelos de asociación para oponerse, para generar insurrección. En ese sentido, van a recuperar a Peter Leinbach y Marcus Rediker, quienes interpretan a la Hidra dentro de esta oposición Hércules y la Hidra como esa historia perdida de clases multiétnicas esenciales al proceso de industrialización metropolitana. Básicamente, una relación dialéctica de oposición muy fuerte con unos gravísimos ejercicios de violencia, donde básicamente se va a construir la historia a través de procesos de inclusión y exclusión. En ese sentido, entonces, lo que van a extraer Flood y Grindon es, ok, si este tipo de imágenes se configuran en este proceso de cambio social, ¿cómo establecer entonces una lectura respecto a imágenes y objetos producidos dentro de esa tensión para hablar precisamente de esa lucha? Y en ese sentido, cómo a través de los objetos pueden narrar esos momentos de lucha persistente que se dieron entre estos dos entornos opuestos, básicamente entre sujetos que querían administrar una visión social global y sujetos que se ubicarían por debajo de ese ideal de administración y que van a verse subyugados y que van a verse en muchos casos sometidos bajo violencia. Pueden ser clases campesinas que se trasladan a las ciudades para obtener empleos en entornos industriales y no son admitidas o son admitidas a regañadientes o son admitidas y explotadas. Grupos étnicos que se desplazan masivamente también del campo a la ciudad o de países pobres hacia países que consideran ricos para inscribirse en el mercado laboral y que reciben como respuesta sí una absorción bajo condiciones laborales precarias o directamente de esclavas y cómo entonces ellos empiezan, a pesar de involucrarse, incorporarse como ejército laboral, cómo empiezan a producir resistencia, cómo empiezan a oponerse a esos actos de control y administración. Y en ese sentido, entonces, Flood y Grindon van a decir, ok, los objetos que producen estos sujetos, las capas inferiores, no son ni coleccionados ni preservados, y en muchísimos casos la significación que se construye sobre ellos es provista desde arriba. Digamos que si se recupera esta lectura respecto a la manera en que ha sido cubierto el paro nacional por los más mierda colombianos, es posible notar cómo se forjó en torno a la población de manifestantes la categoría de vándalos, de bárbaros, de salvajes, de sujetos que se oponen al progreso, de sujetos que si paran no producen, de sujetos que se consideran altamente violentos y a los que incluso se les atribuye el uso de armas a pesar de que simplemente lo que hacen es actuar en defensa, en muchos casos propia y de las comunidades a las que están protegiendo respecto a la violencia ejercida desde el Estado y cómo entonces sus objetos, incluso los elementos con los que se atavían, son evaluados de manera peyorativa, son significados como sí representantes de la rebelión, pero sí representantes de una rebelión que no busca el progreso y que está en contra de toda la comunidad nacional. Entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, las pañoletas, sin embargo, aún se recuperan esos elementos en algunos medios para enfatizar el señalamiento, el uso de gafas industriales para protegerse de las agresiones del SMAT, el uso de
¿qué sería esto? Como latas, tablas, barreras para oponerse a los ataques, a los objetos pues que se les lanzan desde las arremetidas del ESMAD y las fuerzas del Estado. Estos objetos son vistos entonces, son reinterpretados, ni siquiera son interpretados, son incorporados dentro de una lógica significativa donde básicamente son los objetos que utilizan los sujetos que están contra el orden. Son los objetos que utilizan aquellos sujetos que se consideran vándalos y que se considera que quieren destruir el entorno idílico de los sujetos que utilizan camisas blancas, camionetas blancas y disparan contra esa multitud. En ese sentido, la pregunta que podrían, el problema más bien que van a iluminar Flood y Lyndon tiene que ver con el hecho de que los sujetos que están abajo y que producen o se hacen o gestionan o desarrollan objetos para acompañar sus manifestaciones son objetos que no admiten la documentación. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se documentan esos objetos? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo inventariarlos? ¿Y cómo hacerlos visibles en un entorno diferente ante la protesta? Donde, y aquí Flood y Grindon lo entienden muy bien, donde pues básicamente el tiempo de la reflexión teórica se detiene porque el tiempo de la acción y del interponer el cuerpo en batallas campales impulsadas sobre todo por la violencia estatal y el generar manifestación en actos que se performan en las calles y que modifican la comprensión de las calles o incluso el flujo del tránsito en las ciudades, en esos momentos los objetos se están operando en tiempo real, se están haciéndose activos como respuestas instantáneas, inmediatas. Entonces, ¿cómo teorizarlos? Esperamos que descienda el estallido social para acercarnos a estos grupos y pedirles que nos den estos objetos. ¿Qué pasa si esos objetos han sido destruidos durante la refriega? Es decir, si tanquetas del ESMAD han pasado por encima de barricadas y no dejaron traza de ellas. ¿Qué pasa si estas barricadas además han sido significadas por los más mierda, en nuestro caso más mierda colombianos, han sido significadas como integrantes de una estrategia dispuesta a derruir el Estado? Entonces, ¿desde qué perspectiva vamos a analizar esos objetos? Y entonces establecen, en la nota a pie número 2 de esa introducción, establecen una pregunta respecto a la relación museo-rebelión. Digamos que no recuperan la traza histórica del museo, de la creación del museo como un espacio para la apreciación de la cultura material a partir o fruto de procesos revolucionarios, Revolución Francesa, apertura de colecciones reales francesas, para que pueblo pueda ingresar a estos entornos, palacios sobre todo, y aprecien el tipo de imágenes y objetos que guardaban, que acopiaba la monarquía, sino se acercan a tres circunstancias que me parece que actualizan esa lectura y permiten como ampliar mucho más como el enfoque que se está dando desde esta curaduría. En primer lugar, recuperan el hecho de que el arquitecto Gottfried Semper hacia 1849 se desplazó a Alemania para apoyar movilizaciones anarquistas. Él estaba junto a Bakunin. Y en el apoyo que Semper da a las movilizaciones, él diseña una barricada. De hecho, los curadores hablan de la barricada Semper, una barricada específica para el contexto donde se están dando las luchas y que puede jugar en beneficio de los manifestantes, en su protección. Semper, además de diseñar esta barricada y de participar en las movilizaciones, sufre el castigo del Estado alemán. La revolución de 1849 es derrotada en mayo de 1849, de hecho, y él después entonces se exilia hacia Inglaterra, ingresa a trabajar en el Victoria and Albert Museum y no olvida en su gestión, no tanto no olvida su pasado revolucionario, pero se integra al entorno museal para trabajar como curador. Entonces, un curador con una experiencia revolucionaria. En segundo lugar, recuperan una circunstancia de la vida de Herbert Reed, conservador del museo también, quien durante su devenir de producción teórica, en 1922 redacta panfletos y manifiestos anarquistas
para defender sobre todo la libre expresión y para reflexionar en torno a la relación arte y anarquismo. Y ese sujeto, ellos insisten, no dejaba de hacer esto cumpliendo al mismo tiempo con sus roles como curador. Finalmente, hacia 1947 destacan en el entorno del Victorian Albert Museum, se estableció una vinculación clara y específica con miembros del Partido Comunista, se contrató a mujeres historiadoras y se permitió el ingreso de intelectuales que hacían parte del Partido Comunista para que realizaran estudios dentro de la colección. Y en ese sentido lo que destacan es muchas de las investigaciones adelantadas por estos investigadores que estaban afiliados al Partido Comunista tenían que ver sobre todo con el análisis de los objetos modernos, de los objetos, aquí yo diría de los objetos que tienen una historia muy reciente, que no han sido inventariados, que no han sido cuya comprensión no ha sido sistematizada para que ingresen a la curaduría y para que se vuelvan en algunos casos estructurales dentro de la narración de este museo, dentro de la narración de este museo relacionada con la producción de cultura material. La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada pues sin mi autorización indebidamente, ¿cierto? Ahora bien, de ahí dan un salto a un elemento que conceptualmente les parece muy importante y es el de movimiento social. ¿Cómo definen entonces el movimiento social dentro de la curaduría que están realizando? Básicamente entonces lo que señalan es que la categoría movimiento social puede encapsular informales, grupos informales amplios y no institucionales de gente que se concentran en torno a problemáticas políticas y sociales. En ese sentido, el, el hecho de su articulación informal y no institucional va, y ya la amenaza estaba mencionada, se había destacado esa amenaza, esa procedencia, esa inspiración más bien, esa estructuración no institucional e informal va a impedir y en muchos casos a llevar a que los objetos que se produzcan en estos movimientos se pierdan. Sin embargo, al observar, al retornar al análisis del movimiento social, van a notar en estos movimientos, o van a denotar más bien estos movimientos como motores de producción política y cultural. Los, las masas movilizadas no solamente operan en el espacio público para hacer reclamos, sino que para hacer reclamos también generan, también producen cultura. Y en ese sentido, entran de inmediato a preguntarse por la categoría desobediente de estos objetos desobedientes. ¿Cómo podemos entender un objeto desobediente dentro de la movilización social? Entonces, básicamente dicen que estos objetos desobedientes van a estar dotados de posibilidades de oponerse al poder establecido. Podrían ser objetos de defensa, objetos que faciliten la vinculación comunitaria, objetos que utilicen la lógica del carnaval dentro de la movilización, objetos que informen. Digamos que aquí yo ya me adelanto a la categorización que establece Flood y Grindon, pero ya lo están dando a entrever. En ese sentido, también estos objetos que ofrecen la posibilidad de oponerse al poder establecido también son activados mediante prácticas como la del performance, la de la música y la de las artes visuales. Y en ese sentido dicen, si nos atenemos y nos acercamos a estos objetos desde esta lectura, podríamos incluso reconstruir o más bien complementar la historia del arte, permitiendo darle lugar a una historia del arte del pueblo o de objetos o de imágenes producidas por el pueblo o el diseño de imágenes o de objetos producidos por el pueblo en manifestaciones, en puntos de encuentro puntuales. Y en ese sentido, lo que estas personas dicen es, si miramos los objetos bajo esta perspectiva de objetos que están cargados de sentido y que son súper significativos para comunidades que se movilizan, podríamos obviar o debilitar estereotipos que circulan, por ejemplo, en los más mierda, para nuestro caso, colombianos. Podríamos eliminar el estereotipo de que son objetos que son utilizados para causar daño y que son objetos utilizados para
respaldar o ejecutar acciones irracionales. Podemos notar cómo en esas evaluaciones de esos objetos como de uso no racional o empleados para causar daño, también incluso se puede dar una lectura racista. Miren como por ejemplo en el caso de la Minga y la ciudad de Cali, la Minga indígena proveniente de Cauca y la ciudad de Cali, antes de que les empezaran a disparar desde camisetas blancas, desde camionetas blancas, personas vestidas de camisetas blancas y escoltadas por la policía. O en el caso de Medellín, cuando la Minga se acercaba hacia esta ciudad y partidarios de la extrema derecha uribista proclamaban el hecho de que fueran recibidos los integrantes de la Minga con armas, como había sucedido en Cali. Ahí había un señalamiento racista respecto a los objetos que los integrantes de la Minga utilizan para darse representación, sobre todo los bastones de mando, las pañoletas verde y roja, e incluso los vehículos en los que se transportaban. Entonces se establece una lectura denigratoria del sujeto, cualificando sus objetos como objetos provenientes de un ser salvaje. Y en el caso de la lectura de Flood y Grindon, dicen que esas lecturas no solamente son racistas, sino también clasistas o incluso sexistas. Y depende, digamos, relacionado con la lectura clasista, depende del punto de vista del emisor de la opinión, si lo que quiere es denigrar la protesta cualificando, burlándose, ironizando, cuestionando el objeto que utilizan manifestantes en ellas. Respecto a las manifestaciones sexistas, por favor miren las respuestas que obtuvieron las mujeres que se asociaron bajo la membresía de Madres de Primera Línea, y miren cómo eran tanto atacadas ellas como sus objetos o incluso sus atavíos, insisto, a través de Más Mierdas y perfiles de promotores de la violencia del Estado relacionados directamente con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué lecturas pueden encontrarse? Entonces Floyd y Grindon nos recuerdan. Las lecturas que se pueden encontrar son: 1. Quienes utilizan esos objetos son multitudes estúpidas y o pobres. 2. Esas multitudes además son infantiles, necesitan control, necesitan disciplina. 3. Esas multitudes son salvajes, es necesario colonizarlas. Creo que si ustedes toman la noción de multitud estúpida y o pobre, de multitud infantilizada y de multitud salvaje, y miran las respuestas, no solamente ya de Más Mierda, sino también de representantes políticos, pueden empezar a notar cómo hay una evaluación respecto a prácticas de movilización y obviamente objetos que son utilizados dentro de estas movilizaciones para reforzar las descalificaciones. Digamos que volviendo a mi jefa, a Claudia López, sobre la segunda categoría, la de las multitudes infantilizadas, valdría la pena que ustedes compararan las dos posiciones que ella tuvo antes del coronavirus y después del coronavirus. Antes de enfermar del coronavirus, se refirió a las manifestaciones de una manera derogatoria respecto al hecho de que es mejor no arriesgar la vida en las calles porque estamos en pandemia, es mejor protestar virtualmente, y básicamente detrás de ello iba una amenaza respecto a quienes salieran, y a la señora le da coronavirus y después vuelve otra vez, retorna al tono maternal para referirse a la manera en que comprendió las luchas de esta juventud. Ahí valdría la pena como hacerle análisis del discurso en términos ya no de objeto desobediente, sino de llamado a la recuperación del orden, hacerle un estudio, un análisis del discurso, insisto, a el texto como tal de las apariciones, de los discursos, la verbalización de Claudia López en sus videos y también su lenguaje corporal para notar, ok, en qué parte estamos infantilizando a la multitud para pedirle que no salga porque es mejor que esté encerrada en la casa viendo pantallas y cero activa, porque pues es que es mejor que estén tranquilos en la casa que salgan a manifestarse, pues porque además se van a morir de coronavirus. El problema es que ya están muriendo de hambre en la casa viendo sus pantallas. En ese sentido, estas nociones, esta estereotipación, sí, creo, de estos objetos y estas multitudes refleja, en últimas, el gran miedo del proceso de industrialización metropolitana, que son burgueses,
propietarios de medios de producción cagados del susto de las masas obreras. Y en ese sentido, al darle pábulo, darle lugar a ese miedo, también una representación de esas masas obreras y por supuesto de sus luchas. Ahora bien, la pregunta, el problema 2 que podría aparecer, o no, el problema 2 que está amenazando esta curaduría desde siempre, y es, ok, ¿el museo qué es entonces? Dentro de este proceso de industrialización metropolitana, ¿el museo es burgués? ¿El museo es de abajo? ¿El museo es popular? ¿O el museo es elitario? Entonces, si se revisa la historia de la figura museo, la historia tradicional de la figura museo, pues resulta que el museo viene a ser una institución que se configura para ordenar, para darle forma a la interpretación del mundo, para transmitir, de hecho, nociones de identidad y al transmitir nociones de identidad, quiere transmitir nociones de identidad de arriba hacia abajo, de la élite hacia la masa. Entonces, ¿y entonces en el museo no se hace miedo? En el museo no hay miedo a los pobres y, por ejemplo, se les controla cuando ingresan o sus objetos no ingresan, sus imágenes no se hacen presentes. El museo no refleja entonces ese miedo hacia los pobres. Y entonces lo que van a decir estos curadores es sí, pero es importante llevar esa pregunta a los espacios de administración de los museos y llevar esa pregunta generando propuestas que tengan en cuenta de entrada ese hecho. El museo es una institución que segrega, que separa, que clasifica, que pone orden. El museo es un Hércules. La hidra de la movilización social, de hecho yo aquí ni siquiera hablaría de hidra de movilización social, sino la hidra de la sociedad operando en su conjunto, se le ofrece ante el museo, se ofrece ante el museo, está ante el museo, o más bien el museo está navegando en ese mare magnum de cambios y de procesos de construcción cultural, y en muchos casos lo que hace el museo es encapsularse, cerrarle las puertas a estas clases populares desposeídas, no estudiadas, no inventariadas, no, cuyos objetos no han sido inventariados, para decir, ok, ustedes no van a entrar acá porque no hacen parte de ustedes no hacen parte de sus prácticas culturales, no hacen parte de la aspiración ideológica y elitaria que nosotros, representantes del museo o la institución misma, representamos. Y lo que van a decir entonces Flood y Grindon es, ok, perfecto, ese debate, esa tensión está, pero resulta que también cuando artistas se acercan a trabajar con movimientos y logran trabajar con estos movimientos, los resultados que obtienen generalmente obliteran, reprimen en el sentido de que ocultan a esos movimientos. Es como, pero el artista como que también lo hace a veces. Va y saca fotos de pobres movilizados, obtiene unas imágenes dramáticas, atractivas, que incluso sirven para comprender la movilización de esos sujetos, pero después cuando pasa al lugar de la institución museal, resulta que los pobres se quedaron afuera de las puertas del museo, lo que entran son las imágenes que los representan, y esa obliteración, insisto, yo lo he mencionado en otros casos, pero respecto a movilizaciones actuales, no lo he visto tanto para el caso colombiano como para otros. En otros casos, esos sujetos que van a ser fotografiados, registrados, documentados, le empiezan a exigir al artista que responda o actúe más bien de manera más responsable respecto a la obtención de esas imágenes. No es simplemente, sí, venga a casa que me fotos porque yo quiero que me vean, sino, momento, ¿usted para qué me va a sacar fotos? ¿Usted qué provecho va a sacar de esas imágenes que me extraiga a mí? La escultura fue traída o llevada a la plaza del El Rosario y fue instalada, pues, sin mi autorización, indebidamente, ¿cierto? Entonces, digamos que estableciendo esos puntos, esos problemas, de hecho, Flood y Grindon empiezan a establecer ya definiciones que resultan problemáticas, pero a partir de las cuales consideran que pueden trabajar su curaduría. En principio, por ejemplo, respecto a los objetos desobedientes. ¿Qué otras formas de agencia pueden involucrar esos objetos? Es decir, podemos ver una batea cortada por la mitad
Eso no es una batea, qué hueva. Eso es un tonel galán. Petróleo. Contenedor de petróleo cilíndrico, lo acabo de olvidar. ¿Caneca? Una caneca, pues, cilíndrica, cortada por la mitad, que puede ser utilizada como barrera. ¿Qué otra función puede adquirir en un espacio de reunión comunitaria? Como esa caneca cortada por la mitad que se utiliza para oponerse al embate del ESMAD puede servir también como contenedor en una olla comunitaria. Cómo se utilizan diferentes objetos como por ejemplo máscaras antigas elaboradas, esa máscara aparece de hecho en esta exposición, máscaras antigas artesanales elaboradas en el fragor de la movilización a partir de la reutilización de botellas de plástico, como contenedores de, aquí sería como que como de gaseosa 2 litros o 2 litros y medio, que son cortadas de tal manera para que puedan ser puestas en la cara. Se sellan sus bordes para que no corten la cara y en la parte de abajo se pone una careta de estas mascarillas pues de papel que se empezaron a utilizar sobre todo a comienzos de la pandemia, y como en ese momento se diseñaron para responder a los ataques con gases lacrimógenos, pero después fueron utilizados en otros contextos, por ejemplo los de pandemia. En esta instancia preguntan entonces, ¿podemos identificar puntos materiales donde la desobediencia comience o se transforme en otra cosa? En ese sentido, podemos identificar, aquí creo que esta pregunta sobre todo se acerca a a la transformación de esos objetos cuando pasan, por ejemplo, de ser objetos para apoyar la manifestación en términos de defensa y pueden servir después como memoria de las movilizaciones. Aquí recuerdo un ejemplo que ellos utilizan en la curaduría de grupos de jóvenes que deciden diseñar escudos para protegerse de la policía en una confrontación cuerpo a cuerpo, donde estos escudos portan en su anverso imágenes que tratan de replicar portadas de libros. Entonces, no sé, un escudo, yo tendría un escudo que sería como, no sé, 1984 o la naranja mecánica. Y porto este escudo, voy a la movilización, el escudo sirve para protegerme de los bolillazos del ESMAD, no de sus balas, y después, posteriormente, estos escudos van a ser utilizados ya no como barricadas de defensa, sino van a ser utilizados como espacios, como configuradores de espacios para reuniones y diálogos, como aquí yo los vendré a ver como configuradores de escenarios para permitir el diálogo entre personas que por mecanismos asamblearios pues dialoguen respecto al devenir de la manifestación y sus reivindicaciones. Y por otro lado generan una pregunta que me parece no está resuelta en la curaduría, pero que es bastante sugerente como motor de investigaciones. Y es una pregunta relacionada con el hecho de que hay políticas incapaces de producir objetos, hay prácticas políticas incapaces de llevar a la transformación material para la intervención en el mundo. Y en ese sentido me parece que si tomamos esta pregunta y la traemos al entorno neoliberal, perdón, de extrema derecha colombiano, básicamente en gran medida las respuestas que ha habido de los sujetos que promueven la violencia contra las movilizaciones son prácticas que en términos políticos no generan objetos, llegan a objetos ya fabricados y los utilizan para agredir a los manifestantes. En ese sentido, la extrema derecha participando en esta masacre responde con objetos que adquieren, estilo ready-made, adquieren en el mercado negro, por ejemplo, armas ilegales en Cali con camisetas blancas, y con ellas se dirigen específicamente a asesinar manifestantes. No desarrollan, y de hecho he notado como en las reacciones a videos que circulan en vivos y transmisiones y recopilaciones que se han hecho durante las manifestaciones, no generan ni siquiera actos creativos para disimular
el porte de estos objetos. No disimulan el hecho de que están armados, no disimulan el hecho de que quieren asesinar a los manifestantes, ni siquiera operan creativamente para simular, para establecer simulacros que les permitan actuar con cierto nivel de ocultamiento, ¿no? Pa'l carajo, pues. Y en ese sentido creo que tienen razón, ¿no? Este país es de ellos, van a defender a sangre y fuego cualquier tipo de recuperación de derechos por parte de desposeídos y básicamente no tienen que esconder su hijueputez para actuar de día o de noche. Ahora bien, primera pregunta en términos históricos que se van a hacer Flood y Grindon. ¿Cuándo se han historizado objetos desobedientes? ¿A partir de qué momento se han historizado objetos desobedientes? Empiezan a mirar y desde su lectura, obviamente están ubicados en un museo colonial, en un museo metropolitano, que es el Victorian Albert Museum, que dicen, no, un momento, hasta 1970, o no, a partir de 1970 es que se pueden encontrar objetos de movilizaciones, antes no hay objetos de movilizaciones previas. Y en ese sentido, dicen, ok, ¿por qué sucede eso? Y establecen una definición que me parece adecuada. Los movimientos políticos son siempre materia de la actuación emocional. Por lo tanto, cada movimiento tiene sus propias motivaciones o composiciones estéticas. Yo aquí añadiría, por lo tanto, cada movimiento se encarga de producir esas composiciones estéticas, más no de recopilarlas. Es importante generar la pancarta para salir a la calle y manifestarse, pero si me toca utilizar la pancarta para protegerme y ella queda destruida en la refriega con el policía que me quiere matar, sin lío, o sea, lo utilizo porque protejo la vida ante todo. Y en ese sentido, se acercan a la definición misma de composición estética, o sea, complementan su definición. Para Flody y Grindon, se trata de lo siguiente. Por composición estética intentamos establecer cierta cercanía con la estructura de sentimiento, una expresión tomada de Raymond Williams, pero enfatizando en el hecho de que el afecto y la estética no son solo una determinada estructura, sino también están ligados a procesos de agenciamiento o composición de clase, o incluso política. En ese sentido, los objetos desobedientes que se desarrollan durante la movilización no dependen, aquí es donde aparece el componente de la creatividad, no dependen tanto de sus condiciones originales, es decir, este objeto en metal se utilizó para sacarle ojos a jóvenes manifestantes, sino que es alterado para que funcione en beneficio de las personas que se movilizan. Aunque no, ahorita que lo pienso en el SMAT sí hay hijo de putés creativa. Recuerdo como las balas recalzadas y los gases lacrimógenos vencidos con los cuales se quiere envenenar más a los manifestantes.